Bienvenidos a la institución educativa secundaria con formación técnica Ramón Castilla 3043. Ingresamos a la semana 37, la última semana del año, en el cual realizarás un recuento de lo que pasó en el mundo del trabajo en el año 2020. Por un lado, la situación que ha tenido como consecuencia la pérdida del empleo de las personas, debido a la crisis provocada por la pandemia COVID-19. Pero por otro lado, la nueva realidad con énfasis en el trabajo remoto. Bien, ingresamos entonces a desarrollar la sesión. Mi nombre es José Andrés Montes González. La competencia del área se denomina gestión de proyectos de emprendimiento que pueden ser económico o pueden ser social. Las capacidades son cuatro: crea propuesta de valor, aplica habilidades técnicas, trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas y luego evalúa resultados del proyecto de emprendimiento. El propósito será comprender la pérdida de empleo, el trabajo remoto y cómo generar alternativas de emprendimiento para el autoempleo, teniendo en cuenta tu contexto y las potencialidades de tu localidad. La evidencia de la semana será elaborar un mapa mental de la comprensión del trabajo remoto y luego plantear alternativas de proyectos de emprendimiento para generar el autoempleo y de acuerdo a su contexto y o las potencialidades de su localidad. La norma de convivencia virtual recuerda: entrego puntualmente mis evidencias. Y la frase de la semana: no hay secretos para el éxito. Es el resultado de la motivación, la preparación, el trabajo duro y sobre todo el aprendizaje del fracaso. Colin Powell. La primera actividad, vamos a comprender la pérdida de empleo y el trabajo remoto como hitos generados por la pandemia en nuestro país. Vamos a retroceder un poquito y analizar cuáles han sido las noticias que se dieron a inicios de este año. Y a inicios de este año, la noticia bomba, se podría decir, era el COVID-19, que había generado mayor pobreza y desigualdad en la niñez y adolescencia. Perú está en riesgo de perder lo avanzado a favor del bienestar de niñas, niños y adolescentes. 1.2 millones de menores de edad caerían en pobreza en el año 2020. Lima, 15 de octubre de 2020, UNICEF y el Banco Mundial alertaron que la pobreza y la pobreza extrema incrementarían de manera más pronunciada en esos grupos de edad, afectando especialmente a aquellos niños y niñas adolescentes que provienen de hogares en los que madres y padres tienen empleos de baja productividad o son informales. La pobreza monetaria en niñas y niños y adolescentes peruanos aumentaría del 26.9% en el 2019 al 39.9% en el 2020, como consecuencia directa de la pandemia. Pero por otro lado, había otra noticia que circulaba, que era, por ejemplo, Gamarra 2.0, un emporio comercial que migra al mercado digital. La economía de Gamarra movía cerca de 30 millones de soles cada día cuando la pandemia llegó a Perú y la cuarentena fue declarada. El flujo de dinero se redujo a cero. Algunos comerciantes comenzaron a retirar su mercadería con la esperanza de venderla fuera y generar ciertos ingresos y que el virus no golpee bruscamente sus bolsillos. Pronto el capital ahorrado empezó a gastarse. Los comerciantes que esperaban un bono de reactivación económica que no llegó, al menos para muchos de ellos. Te habrás dado cuenta que las dos situaciones son a consecuencia de algo que no pensamos que podía suceder, como es el COVID-19. El año 2020 muchas cosas han cambiado con respecto al trabajo, sobre todo en su estructura. Partiendo de las situaciones antes planteadas, se han generado alternativas de trabajo que se han creado a raíz de lo sucedido, como las atenciones médicas por videoconferencias en hospitales a pacientes vulnerables, en enfermedades como la diabetes, la hipertensión y algunos otros. A estas atenciones médicas también se le llama videoconsulta médica online, ¿no? También puedo mencionar que las compras online se incrementaron en Gamarra, por ejemplo, y otros que se han fortalecido también han sido los delivery. Es así como el trabajo tradicional se complementa de manera perfecta con la tecnología del Internet, las redes sociales, el cable y otros. El gobierno del Perú, así como muchos otros países, decretó en el mes de marzo
Medidas para quedarse en casa para frenar la propagación de la pandemia. A consecuencia de ello, se suspendieron las clases, se cancelaron las reuniones de trabajo, diversión, las reuniones en general, cerraron los lugares de trabajo, hubo suspensión de transporte terrestre y aéreo, entre otros. Estos hechos han tenido consecuencias negativas en el empleo y el autoempleo de las personas. Una parte de los trabajadores empezó a trabajar desde casa, es decir, sin estar físicamente en su centro de trabajo. A este tipo de trabajo, en el marco de la pandemia, se le denominó trabajo remoto. Se requiere, por tanto, comprender estos hechos o hitos que sucedieron en ese entonces. A continuación te presento algunos casos de emprendedores que tuvieron que adaptarse en situaciones de pandemia. El caso de Josefina, que ya tenía un salón de belleza, tuvo que readaptar su negocio, ¿no? Ya tuvo que dejar el corte de cabello para dedicarse a la venta de kits para corte de cabello. En el caso de Rocío, que tenía un negocio exitoso en lo que es pastelería y repostería, vio la oportunidad de dar clases vía Zoom de pastelería y repostería. En el caso de Mari, que ella tenía un servicio de animaciones y catering, tuvo que adaptarse al formato y ahora ofrece animaciones vía Zoom. Eso le ha permitido abarcar más allá de lo que era su radio de acción. Ahora está trabajando para todo el interior del país. Como has podido observar, los emprendedores continúan haciendo lo que saben hacer, pero se adaptan a los nuevos retos que impuso la pandemia. Pero lo que también hay que destacar es el salto que dan el negocio vía de los recursos digitales. Empezamos la actividad número 2. Tu reto será generar alternativas de emprendimiento para el autoempleo, teniendo en cuenta tu contexto y las potencialidades de tu localidad. Anteriormente mencionamos que una parte de los trabajadores empezó a laborar desde su propia casa, es decir, sin estar físicamente en su centro de trabajo. A este tipo de trabajo en el marco de la pandemia se le denominó trabajo remoto. Efectivamente, el trabajo remoto surge en nuestro país como estrategia que establece medidas excepcionales y temporales para prevenir el COVID-19. Sin embargo, el teletrabajo ya existía hace varios años antes de la pandemia. El teletrabajo se define como el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y de escritorio para trabajar fuera de las instalaciones del empleador. Según la OIT, Organización Internacional del Trabajo, es probable que el teletrabajo esté más difundido después de la pandemia COVID-19. ¿Qué capacidades o habilidades se requieren aprender para responder a las demandas que exige el teletrabajo? Acá te presento algunas herramientas básicas, como es el chat de grupos. Entre ellas tenemos el Hangouts y el WhatsApp. El Hangouts, asociado al correo electrónico, en caso de que lo tengas en Google, es un chat rápido, intuitivo, que se utiliza vía el navegador. Su ventaja principal es que está integrado de la suite ofimática y correo electrónico de Google, lo que le hace muy accesible y facilita utilizar de forma colaborativa el resto de herramientas. Las videollamadas en Hangouts usan el Google Meet. Esto te permite usar subtitulado instantáneo, la función compartir pantalla, entre otras. Por otro lado, el WhatsApp, bien conocido por todos, es recomendable precisamente por eso. Un punto negativo es su dependencia de un número de teléfono móvil para funcionar y que sus posibilidades de integración con otras herramientas sean mucho más limitadas. También en las herramientas básicas para el teletrabajo deben estar incluidas las videollamadas. Sí, efectivamente, las videollamadas como Skype, Zoom, ¿no? En el caso de Skype, que es sencillo, es práctico, es gratuito y con posibilidad de ejecutarse en múltiples dispositivos. Permite efectuar llamadas a números de teléfono, lo que ofrece muchas posibilidades de combinar medio online y offline. Por otro lado, el Zoom, esta aplicación ha crecido exponencialmente en los últimos meses gracias a, entre otras cosas, su facilidad de uso
y la posibilidad de crear y gestionar videollamadas con grandes grupos de usuarios. ¿Existen herramientas para facilitar el trabajo de los equipos? Efectivamente, una de ellas es Trello. Trello es una herramienta de este tipo más simple y fácil de usar, y esa es en gran medida su virtud principal. Dispone de una versión gratuita que puede ser más que suficiente para la mayor parte de microempresas. La forma de estructurar el trabajo es mediante tarjetas que se van colocando en paneles verticales, ya sea por el estado de la tarea, su temática o el responsable. Las herramientas que facilitan la gestión de documentos así como el trabajo colaborativo y son imprescindibles en el teletrabajo son el Google Drive y el Dropbox. Por otro lado, el Google Drive permite almacenar gran cantidad de documentos y ficheros, pero además está integrado directamente con la herramienta de email como es el Gmail y con las aplicaciones de ofimática como el editor de texto, hoja de cálculo, presentaciones de diapositivas, entre otros. Y además es gratuita. El Dropbox es un sistema de almacenamiento gratuito de ficheros y documentos. No dispone de las herramientas de ofimática de Google, pero sí trabaja con otras suites como las de Macro. Y llegó el reto del día de hoy. Ahora te toca a ti, luego de haber escuchado, vas a elaborar un mapa mental de la comprensión del trabajo remoto. Y además vas a redactar las alternativas de emprendimiento para el autoempleo que propones frente a la pérdida de empleo de acuerdo a tu contexto. El día de hoy aprendimos que de acuerdo con nuestros contextos, realidades y potencialidades, podemos empezar con emprendimientos pequeños, pero con una mirada a ser grandes. Hemos aprendido también que el teletrabajo remoto ha sido una coyuntura generada por el COVID-19, pero que ha llegado para incrementar la modalidad del teletrabajo, para lo cual debemos prepararnos en el manejo de diferentes herramientas digitales. Gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, estimados estudiantes. Recuerden que las clases se dan por Classroom y la retroalimentación por Jitsi Meet Mecánica de Producción.